con nuestra asignatura de sistemas de calidad. El día de hoy vamos a manejar el tema de cultura de la calidad. Antes de iniciar, es importante aclarar que la calidad no debe de entenderse únicamente como un atributo del producto, sino como una filosofía organizacional. Cuando se habla de filosofía organizacional, se refiere a la forma en que la empresa piensa, toma decisiones y actúa en todos sus niveles. Empresas como Toyota han logrado integrar la calidad en todos sus procesos, no solo en producción, sino también en la toma de decisiones. Esto significa que la calidad no es un área, sino una forma de trabajar. La calidad se define como el grado en que un producto o servicio cumple con los requisitos del cliente. Aquí se puede explicar tres conceptos clave. Primero, las características del producto o servicio. Estas son todas las propiedades que lo definen, como el diseño, funcionalidad, durabilidad o presentación. El segundo, los requisitos. Estos pueden ser explícitos, es decir, claramente establecidos por el cliente, o implícitos, que son las expectativas no expresadas, pero que al cliente da por hecho. En este caso, por ejemplo, cuando una persona entra a McDonald's, espera rapidez, higiene y consistencia, aunque no lo diga explícitamente. Y el tercero, que puede ser el cliente, que es cualquier persona u organización que recibe el producto o servicio. Puede ser externo o incluso interno dentro de la empresa. Por lo tanto, la calidad no es lo que la empresa dice que es, sino lo que el cliente percibe. La calidad percibida es la evaluación que hace que el cliente, al comparar lo que recibe con lo que esperaba, y aquí podemos argumentar un concepto de percepción. Ese concepto de percepción puede decirse que en muchas ocasiones son subjetivas, que quiere decir que va a depender de la experiencia, expectativas y referencias del cliente. Por ejemplo, un teléfono Samsung puede ser excelente en términos técnicos, pero si el cliente esperaba una experiencia como la de Apple, su percepción puede ser negativa. Otro concepto importante es que la calidad es dinámica. Esto significa que cambia con el tiempo. Lo que hoy es innovador, mañana será estándar. Por eso las empresas deben innovar constantemente. Los conceptos claros sobre expectativa y percepción real es que la expectativa es lo que el cliente cree que realmente va a recibir. Se forma a partir de una publicidad, por ejemplo, experiencias previas o recomendaciones que le puede hacer otros clientes. La percepción real es lo que el cliente experimenta al recibir el producto o servicio. Por tanto, la calidad surge de la comparación entre ambos. Por ejemplo, en Amazon, el cliente espera rapidez y confianza. Si el producto llega antes de lo esperado, se genera un efecto positivo conocido como valor percibido superior.
Si ocurre lo contrario, se genera insatisfacción. ¿Qué es la cultura de la calidad? Bien, la cultura de la calidad nos indica que es un conjunto de valores, principios, políticas, paradigmas, infraestructuras, sistemas y comportamientos enfocados a identificar y satisfacer necesidades de los clientes siempre y cada vez mejor. Esa implicación de valores, principios, sistemas y comportamientos orientados a la mejora continua. Sí, ahora, la cultura es el conjunto de creencias compartidas que guían al comportamiento de las personas dentro de una organización. Cuando hablamos de la cultura de la calidad, nos referimos a que todas las personas trabajan con el objetivo de hacer las cosas cada vez mejor. Un ejemplo claro es Toyota con su filosofía Kaizen. Kaizen significa mejora continua y se basa en pequeños cambios constantes realizados por todos los trabajadores. Los valores asociados por la cultura de la calidad podemos mencionar la comunicación, que es un aspecto importante entre los trabajadores o el trabajador y el cliente para que nos puedan guiar directamente al mejor comportamiento deseado. El enfoque al cliente significa que todas las decisiones se toman pensando en satisfacer al cliente. Transparencia en la información nos indica que todo lo que se haga tiene que ser igual a lo que se dice, ya sea del producto o del servicio del que se puede estar mostrando. El liderazgo participativo es también indicar y especificar de que tanto el trabajador como los empresarios, como los clientes, puedan también hacer argumentos precisos sobre los factores o los elementos que se manejan. El trabajo en equipo implica la colaboración entre diferentes áreas para lograr objetivos comunes. La mejora continua es la búsqueda constante de optimización. La creatividad e innovación es la que en cada momento se busca para adecuar, cambiar, modificar los sistemas o las funciones que se están desarrollando dentro de una organización. La innovación es la capacidad de generar nuevas ideas o soluciones. El, por ejemplo, si vamos a empezar a colocar el manejo de los valores, por ejemplo, Google promueve la innovación como parte de su cultura, mientras que Sara destaca por su rapidez en adaptarse al mercado. O sea, aquí nosotros podemos ir ubicando o ir buscando diferentes cualidades que se pueden obtener de las organizaciones y de acuerdo con su giro también, pues vamos a tener la diferenciación entre la cultura de calidad que puede, en dado caso, estar manejando. Dentro de los factores que influyen en la cultura de calidad de la organización, pues ha evolucionado, la calidad de hecho, ha evolucionado en tres grandes o tres etapas principales. La primera, que vamos a hablar sobre la inspección, en donde se detectan los errores al final de un proceso. La segunda es el control de calidad, que es de donde se empezaron
a monitorear los procesos. La tercera, la gestión de la calidad, es donde se busca prevenir errores desde el inicio. Empresas como General Electric implementaron metodologías como el Six Sigma. Six Sigma es una metodología que busca reducir la variabilidad y eliminar defectos en los procesos. El valor agregado es todo aquello que hace que un producto sea percibido como superior. Puede ser diseño, servicio, innovación o experiencia. Sin embargo, es muy importante reconocer al factor humano. ¿Qué es el factor humano? El factor humano son las personas quienes ejecutan realmente el proceso y son aquellas que toman las decisiones. Todo esto es importante, claro está, porque de repente nosotros tenemos que siempre considerar al factor humano como un punto esencial para ello. Por ejemplo, en Ritz Carlton, los empleados tienen autonomía para resolver problemas. Lo que mejora es la experiencia del cliente. ¿Sí? ¿Qué otras cosas pudiésemos manejar? Por ejemplo, la cultura organizacional es un conjunto de hábitos, normas, comportamientos dentro de una empresa. Esto puede incluir elementos como liderazgo, comunicación y toma de decisiones. Y ejemplos que podemos tomar en consideración para todo ello, para sentir la parte de la colectividad de una organización, tenemos las relaciones sociales internas, las decisiones administrativas fundamentales, los estilos de trabajo, estructuras organizacionales, los supuestos sobre los que se opera en cuanto a la forma correcta o incorrecta de hacer las cosas, los criterios con los que se evalúan dicho comportamiento correcto o incorrecto respecto a los estilos de dirigir, organizarse, relacionarse. Y aquí pudiésemos hacer mención a Netflix, ya que tienen una cultura basada en la libertad y la responsabilidad. Lo que esto nos da principio directo o lo que nos va a permitir directamente es la innovación y eficiencia que pudiésemos tener. Con ello, nosotros podemos ir reconociendo, ir manejando algunos factores de la cultura, ¿sí? Factores que realmente pueden considerarse o que nosotros debemos de saber manejar en cierto momento porque pueden afectar directamente a nuestra organización. Y hay que considerar, hay que tomarlo en cuenta dentro de ellos. Las metas y objetivos, la historia, por ejemplo, que esto puede definir la identidad de la empresa que se va a estar manejando, la tecnología que influye en realmente la forma de cómo se debe de trabajar o cómo se está trabajando en ello, el tamaño de la organización de la que nosotros estemos desempeñándonos y el medio que esto va a determinar el nivel de competencia que es con el cual nosotros también tenemos que ver para poder ver para poder analizar y poder ver el impulso que pudiésemos tener a nivel competencia. Por ejemplo, Tesla tiene una cultura altamente innovadora debido a su contexto tecnológico. Sí, y repito aquí con este aspecto, nosotros, de acuerdo con las características que en dado caso pudiese manejarse, es como nosotros vamos a estar verificando, vamos a estar observando cuáles son las características o factores o elementos
manejables dentro de ella. Otros factores que vamos a tomar en cuenta o que se deben de tomar en cuenta dentro de ella y que son muy importantes, sí, recordemos de que pueden haber diferentes factores, pero es importante ir reconociéndolo. Y una de ellas es la estructura ya interna de la organización. O sea, ¿por qué? Porque con ellos se definen las jerarquías y responsabilidades. Con esto nosotros también podemos estar considerando quiénes son los líderes, los que gerencian o los que toman decisiones directamente dentro de la organización. También tenemos las creencias, ya sean de los fundadores, ya sea de la dirección general, porque esto va a influir directamente en la toma de decisiones. Con esas jerarquías que se definen y esas responsabilidades, también viene a la par los espacios, el espacio físico que se va a estar utilizando o las jerarquías que se pueden tener en cada uno de los colaboradores. Y aquí podemos mencionar como, por ejemplo, Walmart, que tiene una cultura enfocada en eficiencia operativa. Dentro del modelo de la cultura organizacional, bueno, pues vamos a identificar que este modelo se divide en tres partes fundamentales, tres recursos necesarios que se requieren o se necesitan para poder obtener un resultado. Aquí vamos a tener los moldeadores de la cultura, las manifestaciones de la cultura y el impacto de la cultura que vamos a manejar. Dentro de los moldeadores de la cultura vamos a tener las acciones de los líderes, sí, el liderazgo que se lleva, la estrategia a seguir, los recursos humanos que vamos a estar manejando, la estructura que se tiene, la tecnología que se puede estar manejando y el sentido y el fin que puede tener la organización, como la misión, la visión, el propósito que se puede tener de ella. Dentro de las manifestaciones de la cultura que se puede tener, aquí se manejan lo que son los valores que van a regirnos a nosotros directamente para cómo se va a ver o cómo lo van a ver nuestros clientes, ¿sí? Esos valores, esas normas, esas conductas, esa filosofía que se tiene de cómo se elabora o cómo es el desempeño que se puede tener dentro del mismo. Tenemos también el impacto que va a ser, como lo van a percibir, en este caso, los clientes, si, para hacer su toma de decisiones y así también poder reconocer si realmente es viable o no el producto, el tener que considerar que el producto se pueda manejar o pueda ser aceptado de manera correcta. Y con ello vamos a tener a el resultado, que en este caso, pues es el desempeño de la organización. Es cómo realmente vamos a estar laborando, cómo nos ven los clientes, cómo nos ve la competencia y con ello, nosotros vamos a poder saber reconocer cuál es nuestro enfoque general que podemos tener con ello. Y un ejemplo que se puede hacer es que la empresa Toyota pues logra una alta calidad gracias a su cultura organizacional. Sí, porque está afincado directamente con con el manejo de sus moldeadores, el manejo de sus manifestaciones y el impacto que tiene, la reacción que puede tener cada vez que puede ser evaluado y reconocido para poder ubicar sus zonas de mejora y no quedarse únicamente en esa zona de confort. ¿Qué características debe de tener una cultura de la calidad? Bueno,
Se pueden mencionar cinco características principales. Dentro de ellas, tenemos es eliminar los mitos de perfección, ¿sí? Reconocemos o hay que reconocer nosotros directamente que la perfección difícilmente puede o difícilmente va a existir. ¿Por qué se indica de esta manera que la perfección difícilmente puede existir? Porque resulta que en el momento en que nosotros indiquemos que la perfección la tenemos por algunos factores o en algunos procesos como tal, y nosotros empecemos a indicar directamente ese punto esencial de la perfección, entonces vamos a olvidarnos de los aspectos de mejora. Por tanto, hay que eliminar ese mito de perfección. Hay que ser abiertos también en cuestión de que nosotros, para podamos compartir la información y hablar de los problemas y oportunidades de mejora a estos problemas o estas oportunidades de mejora, pues realmente lo que nos empiezan a brindar son situaciones en que no nos hacen dormir, vamos a llamar, no nos hacen quedarnos encapsulados en el ámbito de la perfección, sino que el estar buscando la forma, la manera siempre de poder mejorar constantemente. La cultura del aprendizaje, sí, eso pues nos va a implicar directamente a una cultura de mejora continua. Sí, ¿qué quiere decir esto? Que realmente nosotros, podemos estar buscando la manera de qué más puede seguir o qué más falta por cumplir para poder buscar siempre de dar los mejores resultados. También dentro de esas características que debemos de considerar, la cultura de acompañamiento, si esto es con el afán de poder adaptarnos a los cambios, sí, poder aceptar directamente en que no todos o no todos podemos realizar todo. Es muy necesario el corresponder directamente que en este ámbito existe la flexibilidad de poder reconocer que hay otras situaciones u otros elementos que nosotros pudiésemos manejar. Y pues aquí no nos queda más que el fomentar el aprendizaje continuo, ¿sí? Día con día, el mejorar y el mejorar. Por ejemplo, pues vamos a tener a una empresa conocida como Microsoft que cambió su cultura hacia el aprendizaje, lo que le está permitiendo innovar nuevamente. O sea, no se queda estancado con lo que tiene, sino está en la búsqueda de la innovación. Para concluir aquí este tema, pudiésemos mencionar que la calidad no solo es un resultado, sino realmente es una cultura de organizacional empresarial que nosotros pudiésemos tener. Las empresas que se desarrollan con una cultura de calidad logran mejorar continuamente y mantenerse competitivas. Ojo, aquí no es de que de repente yo quiera ya ganar o cambiar algo, sino que nos vamos formando y empezamos a mejorar continuamente y se empiezan a obtener mejores dividendos. Por tanto, la clave del éxito no está solo en los procesos, sino también en las personas y los valores que guían el comportamiento.